Tal jóvenes? Estoy aquí para hacerles una pequeña mención acerca de los conceptos y de todo lo que hemos estado platicando y viendo en este tema, ¿verdad? Que hemos estado reforzando, ya sea para que ustedes recuerden algún tema y para también que puedan aplicar algún conocimiento nuevo que puedan obtener en esta clase, ¿verdad? En esta situación de los conceptos, les voy a pedir por favor que desarrollen esos conceptos, que los tengan a la mano porque les va a servir para que puedan entender y para que puedan aplicar algunas situaciones que van a venir en su examen, ¿verdad? Vamos a empezar con esta información que también ya de lo que hablamos es un pequeño repaso de lo que hemos visto, por si tienen alguna duda, aquí la pueden apuntar y si no, pues con el paso del tiempo y de las clases vamos a poder resolver, ¿va? Método científico es la manera en que nosotros tratamos de analizar, de observar, de crear una solución o una explicación, ya sea un fenómeno o una situación que se encuentre en nuestro contexto social, ¿verdad? O sea, algo que nos rodee. El método científico se basa en observación, en una representación y en una interpretación y así nosotros poder entender estos tipos de fenómenos o acciones que se llevan a cabo en el contexto que nos rodea, ¿va? Existen dos mecanismos, por llamarlos de esta manera, en el método científico, ¿verdad? Algunos es observar con cuestiones, con un enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿verdad? Cualitativo quiere decir que nosotros observamos cuáles son, qué características tienes, cuáles son los colores, cuál es el elemento, cuál es el material, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuantitativos quiere decir acerca de las cantidades, ya sean magnitudes, valores, pesos, etcétera, etcétera, ¿va? En este tipo de método científico primero se observa, se checan algunas cuestiones ahí, algo que nos llama la atención, luego se representa en un desarrollo, en una pequeña experimentación y luego interpretamos, ¿verdad? Damos una interpretación con conocimientos que nosotros tenemos, con los que hemos desarrollado y con lo que podemos obtener a base de la aplicación de ese fenómeno, ¿verdad? O sea, el método científico es cómo nos vamos a plantear nosotros para observar algún fenómeno y poderlo eh, entender y sobre todo poderlo explicar hacia alguien más, ¿va? La relación de la química que tiene con nuestra vida, ¿verdad? O sea, ¿qué relación tiene la química con la vida cotidiana o con nuestro contexto? Estos son temas de química uno del cual me comprometí con ustedes para nosotros poder reforzar algunos temas. Recuerdan que dijimos que había ahí algunas algunos detalles de no sé, se les olvidaba algún tema o a lo mejor no lo entendieron muy bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que haya sido, vamos a tratar de solucionar eso y vamos a tratar de responder algunas dudas, de aclarar algunas dudas o si algo no quedó bien claro, pues lo vamos a tratar de aquí de evitar, ¿verdad? Que ustedes tengan mayor conocimiento, para que tengan esa habilidad y mayor conocimiento, ¿va? La química es todo lo que ocupa espacio y tiene masa, ¿ok? ¿Cómo la clasificamos a la química? Bueno, pues existen varias clasificaciones. Aquí podemos encontrar una que lo podemos clasificar en sustancias, en mezclas, elementos y compuestos, ¿ok? Esos temas ya ustedes los han visto, por lo menos tienen una idea de lo que es, pero vamos a tratar de enfocarnos un poco más en lo que es la teoría y lo que nos quieren decir los libros para nosotros poder entender lo que eso lo que nos quiere decir los libros, ¿va? Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla, por medios químicos ni por medios físicos puede ser, pero vamos a tratar de entender lo que nos dice aquí. Una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla, o sea, tiene una pureza, ¿verdad? Ya habíamos comentado acerca de lo que son purezas, de lo que es un elemento. Dicen que hasta la fecha se identifican 117 elementos. La mayoría de ellos se encuentran de manera natural en la Tierra, o sea que son orgánicos, ¿verdad? Algunos son inorgánicos, son desarrollados, miren, como dice aquí, los otros se han obtenido por medios científicos de procesos nucleares, o sea, por síntesis química, por algunos procesos nucleares, como dice aquí, esos procesos nucleares o de elaboración de elementos o por descubrir algunos elementos pueden ser requieren de mucha energía, puede ser energía eléctrica, calorífica, hasta de costos, ¿verdad? Económica, a lo mejor equipos muy caros, muy sofisticados, nucleares, como dice aquí, o sea que trabajan
con cuestiones de átomos, de electrones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a la otra parte. Dice que la sustancia es una forma de materia es una forma de materia que tiene composición constante. Constante quiere decir que siempre va a ser igual, que nunca va a variar. Acuérdense ustedes que cuando dijimos que lo que era constante y lo que era una variable, variable pues quiere decir que varía, ¿verdad? O sea que son varios. Y constante quiere decir que siempre va a ser igual y que va a tener ese mismo comportamiento. La abreviación de constante es CTE, acuérdense que les va a servir para otras materias también y para que lo puedan identificar, es CTE como abreviación. Y que tiene propiedades distintivas, o sea que son muy distintas a otras y que también al ser distintivas pues las distingue, ¿verdad? Entonces siempre vamos a poder identificar estas sustancias porque siempre tienen una composición constante y son distintas a otras, ¿verdad? Como el ejemplo del agua, el ejemplo que yo manejaba, el agua que se encuentra en la Tierra, pues es igual al agua que se puede encontrar en Marte, o el azúcar o el oro, el que se encuentra en esta parte, en la región o en México, pues es el mismo oro que se encuentra en otros continentes, ¿verdad? Aunque se encuentre muy lejos de este continente americano, pues siempre va a tener la misma característica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su composición es constante y nunca va a variar. Esa sustancia, pues siempre va a ser constante y va a tener esa propiedad. Al momento de que puede crearse una mezcla, dice que es una combinación de dos o más sustancias, ¿verdad? Y en la que se conservan sus propiedades. Las mezclas no contienen composición constante. Ok, miren, vea la diferencia. Sustancia es constante y la mezcla no es constante. ¿Por qué? Pues al haber dos sustancias, o tres o cuatro o cinco, las que vaya a haber en esa mezcla, pues cada composición va a aportar una parte, ¿verdad? Entonces, o una característica. Entonces, al haber varias, pues ya no va a tener, ya va a ser variable, ¿verdad? Entonces, esa composición constante ya no va a estar. Esa es una característica muy importante para nosotros poder diferenciar lo que es una sustancia y lo que es una mezcla. Por lo tanto, las muestras de aire obtenidas en distintas ciudades probablemente difieran, o sea que van a ser diferentes en su composición a causa de la altura en donde se toma la muestra, contaminación atmosférica, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos de mezcla? El aire, el cemento, bebidas gaseosas. El aire, ¿por qué? Porque pues el aire, si nosotros tomamos una muestra de una mezcla de aire, el aire, acuérdense que se encuentra en varias composiciones, ¿verdad? O sea, por varios elementos, compuesto de varios elementos, como el oxígeno, nitrógeno, argón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como nos comenta aquí, si nosotros tomamos una muestra del aire aquí en Tampico, a lo mejor si tomamos, o aquí en la región de Altamira, Madero, Tampico, y tomamos otra de otra región o del Estado de México, la Ciudad de México, pues va a ser muy diferente, ¿verdad? Así como dice aquí, pues por la contaminación atmosférica, por la temperatura, por la humedad. En el caso también de una mezcla de cemento, pues son varias cenizas ahí, de algunas piedras, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay cementos que dependiendo de la característica de esas cenizas, de ese proceso que se llevó a cabo, pues va a tener características diferentes a las elaboradas en otra parte, ¿verdad? Por eso la mezcla se dice que tiene composición diferente y no constante como las sustancias, ¿ok? Hablamos aquí acerca de las mezclas, aquí hay un tema también importante en el cual ustedes van a poder entender algunos temas o situaciones que se dan, ¿verdad? Como la evaporación, filtración, decantación, etcétera. Acuérdense que hablamos nosotros también de gravimetría, de las partículas que pueden precipitar, que no pueden precipitar, de los cristales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí vemos nosotros que la mezcla es homogénea, ya saben ustedes que se encuentran en una sola fase, es por eso que no podemos distinguirlas. Y las heterogéneas, acuérdense que se encuentran integrada por dos o más fases, ¿verdad? En el caso que dijimos era que era tierra con agua, ¿verdad? O sea que era heterogénea. ¿Por qué? Porque encontramos una fase sólida y una fase líquida, ¿verdad? Que hay unos ejemplos, ya los platicamos también, pero es una parte de una síntesis de la información, como quiera, ahí está el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer y cualquier cosa nos sirva para aclarar dudas, ¿va? Recuerdan que también vimos este pequeño mapa conceptual, cuadros sinópticos y vimos otras cosas también, ¿verdad? Donde dicen que las mezclas homogéneas, las suspensiones, también los coloides. Acuérdense que las suspensiones están formadas por pequeñas
partículas sólidas y una fase líquida, pero esta suspensión, o sea, estas partículas sólidas, por más tiempo que estuvieran en un medio líquido, nunca se iban a disolver, ¿verdad? Porque no eran solubles. Hablamos acerca del óxido de magnesio, del medicamento, del Pepto-Bismol, que tenemos que agitarlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí hicimos el ejemplo de la turbiedad, que les puse el de las partículas, ¿verdad? El vaso precipitado con partículas, donde pasaba el haz de luz y no podía pasar por el exceso de partículas sólidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también hablamos de los coloides, donde empezamos a ver que había fases continuas, fluida, que no era ni tan sólida, pero ni tan líquida, pero tampoco ni tan líquida, pero ni tampoco tan sólida, ¿verdad? El ejemplo era la gelatina, y también hablamos acerca de otros que era que su compañera una compañera de aquí del grupo dio esa pequeña participación, ¿verdad? Del almidón, de almidón con agua, porque es una fase de pequeñas partículas que por su peso, ya debido a que son muy pequeñas, pues no tienden a decantar, ¿verdad? No tienden a irse a la superficie del recipiente donde se encuentren. Entonces es por eso que siempre se encontraban como que flotando y nunca caían, ¿verdad? Por su peso que era muy ligero. Les hablé yo también del grumo, del grumo para las piñatas, toda esa parte que estuvimos hablando para que ustedes tuvieran mayor entendimiento del tema, ¿verdad? Aquí también otras características que reflejaban la luz, que generaban coágulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí están los ejemplos. Y esta pequeña síntesis de la clasificación de la materia, ¿verdad? Mezclas. Para nosotros separar las mezclas se requieren de métodos de separación, o sea, físicos, ¿verdad? Métodos físicos para llevarlos a sustancias puras. ¿Ok? En estas mezclas se desglosan o se subdividen como homogéneas y heterogéneas. De las sustancias puras hay compuestos y hay elementos, ¿verdad? Para que para que de un compuesto se pueda obtener un elemento del cual está hecho el compuesto, pues se requieren de separaciones por métodos químicos, ¿verdad? Como gravimetría y todo lo que estuvimos viendo ahí nosotros, ¿ok? Que también podemos decir que a lo mejor son cuestiones físicas, pueden ser las dos, ya los vamos a estar viendo en esta misma materia, ¿va? Y esta es la parte, bueno, aquí ya se concluye, jóvenes. Cualquier duda que tengamos la hacen aquí en el grupo. Voy a estar subiendo de esta manera algunas clases para mayor entendimiento de ustedes, para reforzar alguna información ahí que haya estado un poco complicada para ustedes y seguir con los temas, ¿ok? Que tengan buena tarde, jóvenes. Cualquier duda, ya saben, aquí la pueden anexar y la resolvemos.